Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a 271 Podcast. Mi nombre es René. Y el mío es Luisky, y esta noche les vamos a tener historias aterradoras acerca de una entidad que es muy conocida, no nada más por todos los mexicanos, sino también en toda Latinoamérica. ¿Sabes de quién vamos a hablar hoy, René? Hoy vamos a hablar de la mismísima y famosísima Llorona. Fíjate que se dicen muchas cosas de ella y hay un montón de versiones sobre su historia y sobre su origen. O sea que realmente nunca vamos a saber cuál es el origen verdadero. Ajá. Pero hay muchísimos testimonios de gente en toda Latinoamérica que la ha llegado a ver. Y entonces, por petición de nuestro público que querían que abordáramos este tema, porque al menos aquí en la zona es bastante común, porque estamos rodeados de un montón de ríos y se supone que estas entidades están asociadas precisamente con todas estas manifestaciones en lugares en donde hay agua, ¿no? Sí. De hecho, el agua es como que es como un elemento principal para que ella pueda aparecerse, o debe de estar cerca. No es que se aparezca justo en el agua, pero siempre hay una corriente de agua cerca de donde ella se aparece. Y ya conforme vayamos avanzando vamos a hablar de ahí de no nada más nuestra versión de La Llorona, sino de otras versiones de La Llorona en donde también incluyen los cruces de camino en donde se aparece. Entonces, claro. Este Los tema cruces va a de estar... camino, fíjate que tienen algo muy importante dentro del mundo de las apariciones, de la brujería, del satanismo incluso. Hay muchísimos significados del cruce de caminos, ¿no? Que bueno, los vamos a abordar más adelante. Fíjate que hice un post en Facebook, en mi Facebook personal. Y ahí pues las personas que me siguen empezaron a comentar. Yo pregunté si alguien se sabía historias de La Llorona para poder comentarlas ahorita contigo. Y me llamó mucho la atención una historia de una chica que se llama Paulina Black. Ella vive en Jalapa y vive en Veracruz, vive en ambos lados. Como es tatuadora, se anda moviendo por diferentes lados, ¿no? Entonces no tiene como que una casa fija, ¿no? Y ella me contó una historia de La Llorona en la casa de sus tíos. Sus tíos tienen una casa en esta zona de Antón Lizardo, en el puerto de Veracruz, que está rumbo a la Escuela Naval Militar. Entonces, si tú conoces esa zona, me vas a dar la razón que todavía hay como muchos lugares grandes y que no están tan urbanizados. O sea, hay zonas en donde es puro campo, ¿no? Así es, sí. No sé si la casa realmente está como muy cerca de otras o está lejos, pero lo que tengo entendido por lo que ella escribió es que sí está grande. Y es de esas casas, te doy el contexto de una vez, es de esas casas que no todo está dentro, sino para salir al baño tú tienes que salir y los baños están afuera. Tienes que cruzar el patio para poder llegar al baño. De esas distribuciones de antes, así como tipo vecindad, ¿no? Algo así. Exactamente, como más como tipo haciendita, ¿no? Porque las hacienditas tenían la cocina y el baño afuera, y adentro de la casa pues era la casa con las habitaciones. Entonces, ¿no? Una casa muy antigua debe ser esa. Supongo que sí, ¿no? Entonces, bueno, ella me cuenta que ella iba muy seguido a la casa de sus tíos. Para esto, en la casa de sus tíos ya se acostumbraba a contar siempre historias paranormales, o sea que también les gustaba, pero ella siempre ha sido muy miedosa. Bueno, pues resulta que una noche, cuando ella era niña, ella se despertó y tenía muchas ganas de ir al baño. Cuando se despertó, empezó a escuchar como algo a lo lejos, pero pues realmente no le puso nada de atención, absolutamente nada de atención. Y entonces, después de este lamento, atrás de este lamento, empezó a escuchar cómo los perros, se empezaron a alborotar y empezaron a ladrar así como que desde atrás. Los perros más lejanos se venían como acercando el ladrillo hasta los perros que ella tenía pues en la casa de sus tíos. Empezaron a anunciar todo el recorrido, ¿no? Yo creo, ¿no? Entonces ella, pues en ese momento no pensó que hubiera sido nada malo, sino le extrañó ese sonido. Entonces se paró de la cama, abrió la puerta de la cocina y salió al patio para ir al baño. Ella entra al baño y cuando entra al baño empieza a escuchar como uno de los perros empieza a chillar. Pero su aullido era como si al perro lo hubieran lastimado. Entonces se sacó de onda. Y más porque el sonido del perro empezó a cambiar. Ahora, en vez de ser como un chillido nada más o un aullido, dice que se escuchaba o se empezó a distorsionar como si fuera una voz dentro de las voces y que se escuchaba como si fuera en sonido estéreo. Bueno, ella así me lo dice, ¿no? Dentro de este alarido, ella dice que balbuceaba algo, pero la verdad es que nunca pudo entender qué era lo que decía este balbuceo. Y de repente, cuando se para del baño y empieza a lavarse las manos,
los perros empiezan a dejar de ladrar. Okay. Y entonces hubo un silencio total. Ese silencio no se escuchaban ni grillos ni ningún animal nocturno, que ves que las noches a veces son muy ruidosas, sí, y claro, más en la zona de la playa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues no se escuchaba nada y de repente empezó a escuchar un lamento súper horrible y fuertísimo. Ella refiere que ese lamento se escuchaba justo en la ventana del baño. Ah, caray. O sea, justo donde ella estaba. Pues aún así, ella lo que hizo fue abrir la puerta, le dio mucho miedo y salió corriendo para dentro de la casa. Fue a despertar a sus papás y les contó lo que se estaba escuchando y les decía, escuchen, escuchen, escuchen. Y sus papás no escuchaban nada y lo que hizo fue pues irse a dormir porque no le creyeron. Entonces, cuando ella se va a la cama, pues se seguía escuchando el llanto de la Llorona. Pero ella dice que ya se escuchaba dentro de su casa. Okay. Y no podía identificar el lugar de donde provenía ese sonido, sino que lo escuchaba en todos lados. Comenzó a rezar, pero no podía. Lo que típicamente pasa en estas situaciones. Así es. No podía articular ninguna palabra, no salían las palabras de su boca y empezó a rezar en la mente. Cuando empezó a rezar en la mente y ella cayó en cuenta que la oración la estaba rezando al revés. Y entonces su pensamiento fue, esto no es real, esto no es real, esto no puede estar sucediendo. Intentó volver a rezar la única oración que se sabía, que era el Padre Nuestro, y cuando empezó a rezar, que ya salían palabras de su boca, entonces empezó, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El aullido incrementó, ese lamento se empezó a escuchar mucho más fuerte, y fue hasta cuando ella terminó de rezar el Padre Nuestro que ese alarido tan horrible se apagó, y automáticamente cuando ese alarido deja de escucharse, ¡pum!, como si encendieran otra vez a los perros y los perros y todo se volvieran a escuchar. Okay. Al otro día, ya en la mañana, le contó a sus tíos, y sus tíos le dijeron que justo lo que le pasó a ella le pasó a más vecinos, o sea que no fue la única persona que lo escuchó, ni para decir que hubiera sido invento de ella, ¿no? Ajá. Lo que sí dice que ella durante esa semana tuvo pesadillas, así como que noche tras noche, tras noche, tras noche, tras noche. Y esa es su experiencia. Y pues la verdad, sí es algo feo. Yo nunca bueno, creo que sí la escuché una vez, pero no estoy seguro. Ok. Fíjate que este relato se me hizo curioso porque por ahí traigo 2, 3 también preparados en donde coincide en varias cosas. Ahorita lo vas a escuchar. Pero lo que sí se me hace, digamos que extraño y perturbador es que solamente ciertas personas en una casa son las que lo escuchan. Y otras no. Y exacto. Otras no. Entonces, ese es el tema que yo creo que ahorita vamos a estar abordando después de que platiquemos todas las historias que hay. Porque, ¿por qué a unas personas sí y por qué a otras personas no? Yo creo que por eso viene siempre el hecho de la incredulidad. De que si estamos aquí en un cuarto 10 personas y solamente una escucha un lamento, pues esa persona está loca, ¿no? Claro, claro. Pero lo chido es que fueron varios vecinos los que pudieron confirmar la misma versión. Sí, pero yo siento que aún así, por precisamente lo que hablamos siempre, que a veces a los niños no les creen. Porque sí, yo no digo que todos los niños digan la verdad, pero regularmente dentro de la inocencia viene mucha verdad también. Y entonces yo siento que el ponerle atención a los niños cuando te cuentan este tipo de situaciones, pues es importante. Pues sí. De hecho, la historia que viene a continuación nos la manda una seguidora que se llama Gaby Pardo, y precisamente tiene que ver con ella y con su hermanito cuando tenían 9 y 11 años de edad aproximadamente. Entonces, si me lo permites, ahí te va el relato de Gaby Pardo. ¿Esto es aquí en Córdoba? Esto fue aquí en Córdoba. De hecho, ella menciona que fue aquí en una unidad habitacional que se llama El Dorado, pero tengo mis dudas por lo que menciona, si está en el Bosque o en El Dorado. Pero el chiste es que ella menciona la Metalúrgica y 3 pozos cerca. Bueno, pues, ¿qué crees? Que yo toda mi infancia viví en El Dorado. Okay. Entonces, igual y yo te puedo ubicar. Bueno, ella dice que estaban cerca de la Metalúrgica y que cerca de esa Metalúrgica hay una zona en donde hay 3 pozos ubicados, en donde dicen que es bastante común escuchar o ver chaneques. Entonces, dice que normalmente ella y su hermanito se dormían hasta muy tarde porque su papá llegaba tarde del trabajo.
entonces lo esperaban para cenar. Menciona que era una noche como por ahí de entre las 11 y 12 de la noche, cuando de repente ella y su hermanito escucharon un lamento. Pero un lamento de esos que no son en broma. Ves que ahorita pues ya hay mucha tecnología, pones tu bocinita, le subes y ya hay hasta el canto de la Llorona, ¿no? Pues no. Dice que lo que ella escuchó no se escucha ni bastante bonito ni nada ecualizado, sino que es un grito desgarrador, realmente, algo que te eriza la piel. Y que entonces los únicos que lo escucharon precisamente en esa casa fueron ella y su hermanito. Qué loco, porque los dos se armaron de valor. Y dice que su papá, pues precisamente como andaba de noche, siempre tenía de esas lamparitas de mano. Entonces, ella y su hermanito se agarran su lamparita y salen al patio, a la parte de atrás. Ellos tenían gallitos, pollitos y guajolotes. Lo extraño es que dice que los gallos intentaban cantar como cuando quiere amanecer, que ves que es el canto normal del gallo. Pero dice que era más bien como que algo forzado, como que el gallo quería cantar, pero algo le impedía. Quiero pensar que es más o menos esta misma situación con los perros, como con los perros, sí. Y que el guajolote estaba echado en el suelo, pero no de una forma normal, sino algo extraño. Es decir, esta entidad estaba afectando también a los animales. Dice que poco a poco ellos empezaron a escuchar cómo estos lamentos iban en incremento y se sentían cada vez más cerca, más cerca, más cerca. Y cuando ellos sintieron un escalofrío muy perturbador, patitas pa' que te quiero, y debajo de la sábana superpoderosa, y dice que no se atrevieron a decirle nada a sus papás por miedo. Ok. Entonces ella dice que aún así, estando debajo de las sábanas, la seguían escuchando. Y lo mismo se escuchaba dentro de la casa. Hasta que dice que empezaron a apretar los ojos y no existe, no existe, no existe. Y después de un rato la dejaron de escuchar. Pero de ahí a la fecha quedaron muy perturbados con esa experiencia con la Llorona. No, pues cómo no. Y yo supongo que si la vuelven a escuchar, pues el efecto va a ser el mismo, ¿no? Y lo curioso, o sea, todas las personas que conocemos la leyenda, decimos, la Llorona grita, ¡ay, mis hijos! Y dicen que no, que en realidad nada más es un lamento, es un quejido de dolor y desgarrador. Dicen que al final quizás sí se escucha algún balbuceo como de alguna palabra, pero en sí es un grito de dolor. Sí, pues ve, ella, o sea, en el caso de la historia que yo te conté, Paulina no podía escuchar o no podía más bien definir qué era lo que decía ese llanto, pero dice que sí había un tipo de balbuceo ahí, como igual puede ser, no sé, que fuera una palabra medio gutural o algo así y que no la puedas entender por lo mismo, ¿no? Pero puede que sí, aparte, si ella la escuchaba dentro de su casa, también está la cuestión esta de que si la escuchas lejos está cerca y al revés, ¿no? Así es. Entonces, ¿quién sabe cómo funciona realmente? Porque cuando yo te digo que la escuché, esto tiene alrededor de 20 años, sí, yo creo que tiene como 20 años o igual un poco más. Para este entonces yo andaba con una chica, hace muchísimos años, y la tía de esta chica vivía en un lugar que se llama San Román. Ajá. Entonces está pegado a la autopista y ahí hay una canchita de básquet. Cruzas la canchita de básquet, cruzas la autopista y está bueno, ya ahorita ya no es, pero antes había una universidad ahí que se llama Paxioli. Entonces junto al Paxioli hay un caminito, pero así un caminito donde nada más caben personas o quizá una moto pueda caber ahí, sí, que baja hacia un río. Okay. Y luego subes el río, bueno, atraviesas el río, perdón, subes el caminito y llegas a otra unidad cerca de otra unidad que se llama Huilango 3000 y ya luego llegas al Dorado. Ajá. Entonces eran como las 10 de la noche y yo estaba hablando con mi primo. Y no me acuerdo si mi primo andaba cerca o eso. Mi primo Oscar, que es el miedoso, el que te conté esa vez de que vimos a las ánimas benditas. Sí. Bueno, entonces nos quedamos de ver ahí en la cancha del Trébol.
Entonces llega por mí a la cancha y nos vamos caminando hacia El Dorado. Sí. Cuando pasamos por la Universidad Paxioli, bajamos el caminito que te digo. Para esto no había luminarias, estaba totalmente oscuro, nada más había ciertas casitas de madera con su foquito afuera, que era lo poquito que te dejaba ver en dónde iba el camino. Cuando cruzabas el río era un puentecito, o sea, no creas que era brincarlo, ¿no? Ajá. Y era un río de aguas negras, para pronto. Entonces, cuando íbamos subiendo, empezamos a escuchar nada más así como... Volteo y me le quedo viendo y él... Vámonos, vámonos. Y yo, espérate, no creo que sea nada. ¿Seguimos caminando? No, papá. Ahí sí hasta yo salí corriendo y ni siquiera le dije vámonos, sino... Realmente fue el sonido de llanto. Ajá. Pero yo no lo escuché así como que gigante o eso. Se escuchaba un llanto como cuando se muere alguien. Okay. Como ese llanto de dolor. Sí. Así, pero no lo escuché como aquí en el oído o algo así. Realmente sí lo escuchamos cerca, pero no como que con aumento. No sé si me doy a explicar bien. Sí. Y entonces lo que hicimos fue salir corriendo y literal no paramos hasta que empezamos a encontrar luminarias, ¿no? Ya bien cansados, pues empezamos a platicar sobre qué había sido y dijimos, ¿será la Llorona o no será la Llorona? No lo sé, sinceramente, pero sí nos dio muchísimo miedo. ¿Cómo ves? Está extraño porque tú hablas de la historia con tu primo y la siguiente historia es mandada por mi primo precisamente. Ah, ¿también? Simón. Fíjate que él vive en la unidad de San José de Abajo. Pero hay 3 unidades de San José de Abajo, ¿no? La que está aquí por... donde está el Barrial. Ok. Esa unidad está rodeada de algunos ríos. Para llegar tienes que pasar... Igual, no ves un río como tal, pero pasas un puentecito y por debajo pasan riachuelos. Lo interesante de esta historia es que dice que cierta noche él escucha un quejido o un lamento de una mujer, pero era de dolor, como si la estuvieran maltratando. Y dice mi primo que él alcanzaba a escuchar que de repente alguien decía, cállate, cállate, cállate. Y entonces llegaron a pensar que era un caso de violencia doméstica. Lo interesante de esta historia es que en algún momento se empezaron a escribir en un chat de vecinos de toda la colonia esta. Y empezaron a decir que la escuchaban todos cerca de donde estaban. Pero lo curioso es que todos los que escribían no vivían en la misma zona. Unos vivían al principio, otros al final, otros en medio de esta colonia. Y todos referían exactamente el mismo lamento, el mismo quejido. Pues mi primo le gusta esto de las artes marciales, es bastante, digamos, seguro de sí mismo. Okay. Y pues a él le gusta defender causas nobles. Entonces dice que escribió: si alguien me acompaña, pues vamos a ver qué tal que está una persona en peligro y pues necesita ayuda. Pues prácticamente nadie respondió al llamado de mi primo, pero pues este canijo, bien curioso, decide salir. Y afuera en la calle se encuentra con el perrito de la colonia, estos perritos que andan en la calle sueltos. Que son de todos. Exactamente, el mentado güero. Entonces dice que normalmente el güero está por ahí cerca y cada que él sale, va y viene, el perrito lo acompaña. Y entonces sale mi primo y llama al güero: vamos, güero. Y el perrito, en cuanto vio que mi primo se iba a enfilar hacia donde estaba el sonido, el perrito mejor lloró y se fue para el otro lado. ¿De verdad? Dice mi primo que él no está completamente seguro de qué fue lo que haya sido, pero lo perturbador es que todos en esa unidad habitacional lo escucharon. Lo único malo, dice, que es que como es un grupo de vecinos, pues tienen este candado en donde se van borrando los mensajes, entonces pues no hay evidencia como para poder revisar todos los mensajes, pero pues toda esa colonia tiene esta experiencia que no tiene más allá de que 2-3 meses, yo creo. A la fecha que ahorita estamos grabando, sí. Bueno, fíjate que yo tengo 2 amigos que viven en esa unidad, entonces no estaría de más preguntarles y a ver si ellos tienen algún tipo de evidencia. Pero hablando de fraccionamientos precisamente, yo te voy a contar
otra historia, que ahorita ya salió otra. Okay. ¿No? Que esta no estaba planeada, pero siento que es importante contártela. Échala. Bueno, esta historia tiene una evidencia, pero yo no estaba seguro de poder enseñarte la evidencia. En un momento te la voy a mostrar, porque ahorita hay un montón de audios falsos de La Llorona, que tú puedes poner el audio y grabar y hacer tu faramaña ahí de que, ay, vámonos, tengo miedo, y se escucha el audio de La Llorona, y ese audio ya es súper conocido. Sí. Yo creo que hasta tú ya lo has de conocer. Sí, claro. Este audio es parecido a ese, no es el mismo, pero aún así tengo mis dudas, y sinceramente, como apenas me pasaron el video, no tuve tiempo de investigar si es real o es un audio de estos sonidos ya duplicados durante muchos videos, ¿no? Okay. Pero te voy a contar por qué me hizo un poco de ruido. Fíjate que mi novia tuvo un sueño. Okay. Ella estaba en su casa y cuando estaba ahí dice que empezó a soñar con un tipo que estaba junto a ella. Sí. Cuando este tipo de repente se le acerca y le quiere dar un beso. Entonces como que la roza nada más. Sí. Y ella lo aparta y empieza a sentir como todo donde le había rozado empezó como a caerse la piel de ella. Como es que se le de pondría ella, y y ella así. decía no, y entró así como en crisis, ¿no? Y para esto, como que esa imagen se quitó. Ajá. Y ahora vio a lo que ella dice que era La Llorona. Okay. Dice que vio a una mujer con una piel súper pálida, unos ojos sumamente horribles y muy penetrantes, y ella no quería voltear a verla. Dice que tenía el cabello largo, la cabeza como medio chueca y con una vestimenta súper sucia. Ajá. Como tipo camisón. Okay. Y entonces que la estaba viendo así y ella no quería voltear a verla, pero algo hacía, una fuerza desconocida hacía que ella girara su cabeza, y cuando su vista conectó con la de La Llorona, se quedó así. De repente se le empezó a acercar y vio esa cara tan horrible más cerca y se espantó muchísimo. Y de repente dice que aparecí yo, y como que yo llegué y le dije, oye, ¿estás bien? Y que yo le empecé a tocar la cara. Entonces cuando yo le toqué la cara, dice que ella dijo, no, esto no puede estar pasando. Y empezó a sentir que no era yo. Okay. Empezó a sentir que tenía unos pies en los hombros, y como que esas manos que yo le había puesto así, realmente no estaban así, sino estaban al revés. Ah, caray. Entonces era como si la persona que estaba subida en sus hombros estuviera agarrándole la cabeza también, ¿no? Como queriéndosela. Como queriendo jalarla, Okay. ¿no? En ese momento ella empezó a intentar hacer oración. Bueno, y hasta que pudo, y se desprendió esa entidad y ella pudo despertar de esa pesadilla. Pero lo raro aquí es que ella dice, atrás bueno, en la cabecera de su cama tiene como muchos cuadritos así donde pone diferentes cosas. Lo raro aquí es que cuando esa entidad, ella dice que se sintió que se fue y que se salió por la ventana, toda la parte de su cabecera y las cositas se estaban moviendo. Ah, caray. Entonces, justo en el chat de los vecinos, de donde ellas viven, ahí pasó este video que te digo que mandaron. Okay. Y ese video me lo envió mi suegra y me dijo, ¿sabes qué? Mira, esto pasó así, así, así. Ahora, mi suegra no sabía de la pesadilla que tuvo mi novia. Sí. Entonces, por eso te digo que está raro. Y cuando le dije a mi novia, le digo, oye, tu mamá me mandó esto y esto y esto, y me dice, no te puedo creer. Y yo, sí. Y dice, yo sabía que era real. Pero yo te digo, yo tengo mis dudas sobre si el video es real o no. De todas maneras, se los vamos a presentar y pues ya lo ves, y de todas maneras tú lo vas a ver ahorita. Puta madre, güey. Puta la noche de los putos perros, güey. Ah, su puta madre. La neta ya me está dando miedo, güey. Vamos a ver las bodegas, no mames. Puta madre. Puta madre, ya me dio escalofrío. Puta madre. A
vamos para allá, güey, pues la neta ya me está dando miedo, güey. Pero fíjate que, pues de por sí ya habías comentado que tu novia por ahí trae una percepción bastante amplia de todos estos temas paranormales, ¿no? Entonces, ya sea que sea verdad el video o no, o sea, una segunda confirmación cercana, pues ya te daría un poquito como de, por lo menos la espinita de decir, bueno, pues podría Sí, ser, podría ¿no? ser. Podría Bueno, ser. ella quiere creer que no, ¿no? Porque pues para ella estaría horrible si ese sueño tuvo algo que ver en lo espiritual, que pudiera haber sufrido un ataque a su espíritu mientras ella estaba durmiendo. Sí. Y pues sería algo peor, ¿no? Que todavía tenerlo físico. Sí, claro. Pero fíjate que lo que se me hace un poquito raro y curioso de esta historia es que, bueno, ya hemos dicho que hay un montón de versiones de esta entidad llamada La Llorona. Pero fíjate que quienes me comentan que la han visto, dicen que su ropa no se ve vieja, que es un atavío blanco completamente, pero bien hechecito. Y en algunos casos refieren que tiene hasta una túnica blanca también, que le cubre hasta el rostro. Y en otras nada más se les ve el cabello descubierto que le llega hasta el área de la cintura. De la cintura. Sí, en otras incluso dicen que es como un vestido de novia. Exacto. Y ahorita te voy a platicar porque esto se remonta a atavíos de mal llamadas deidades aztecas, o no solo aztecas, sino de distintos pueblos de nuestros abuelos aquí en México. Entonces, no sé si tengas una historia más, Luisito, para que... Tengo más historias, pero yo creo que estaría bien dejártelas al final. Bueno, pues, entonces, si nos vamos a la historia, la más conocida es una que se cuenta desde la época de la conquista para acá. Ok. Esa es de la más conocida, la más típica, la más tradicional, que es la que más se conoce, ¿no? A raíz de la conquista para acá. Pero nuestros abuelitos tienen historias que datan desde los aztecas, desde los zapotecas y mixtecas. Cada pueblo de este país tiene una versión o una historia con una entidad de este tipo. Claro, de hecho, cuando vimos que iba a ser este tema, Ajá. Yo tengo amigos que viven en otros países y a mis amigos extranjeros de cada país les pregunté y me dieron un montón de nombres. De los países que pregunté está Colombia, está Uruguay, está Paraguay y está Argentina. Sí. Pero fíjate que el único lugar en donde también le conocen como La Llorona es en Colombia. Sí. Pero me dieron tanta información que yo creo que después mejor hacemos un capítulo también acerca de cómo se hacen estas entidades, pero si tú las vas a nombrar, para que tengamos conocimiento de una vez. Ok, bueno, mira, vamos a empezar con la más conocida desde nuestra cultura. Se dice o se relaciona a La Llorona con una deidad azteca o náhuatl, porque no vamos a hablar la azteca, todos los pueblos que hablaban náhuatl es un mismo pueblo. Entonces todos estos pueblos náhuatl tenían una cierta deidad que se llamaba Cihuacóatl, que pues traducido quiere decir mujer serpiente. La Cihuacóatl normalmente estaba también relacionada o ligada con Tonantzin, que era nuestra madre. Y dicen que esta Cihuacóatl tiene sus apariciones desde la época del último Tlatoani que tuvimos. Y que 10 años antes de la llegada de los españoles, Moctezuma tuvo 8 presagios llamados mensajes funestos, que fueron como premoniciones que anunciaban la caída de este imperio por la llegada de unos invasores. Uno de estos 8 mensajes funestos incluía a una mujer con atavío o vestida de blanco. Y fíjate que lo curioso es que la vestimenta
era la de una diosa, era la de una deidad. Y ellos referían que era una túnica blanca, pero con unos bordados de fémur en forma de cruz. Por eso es que a veces se llega a relacionar a la forma de la muerte con estos dos fémures cruzados, porque dicen que el atavío de la Llorona que se apareció, en ese entonces no decía, ay, mis hijos, decían que era una entidad que se aparecía en Ciudad de México, en Tenochtitlan, en ese entonces, perdón, y que normalmente se aparecía en el oeste, y su recorrido era del oeste hacia el norte. Cabe mencionar que para las antiguas culturas, el oeste normalmente estaba representado por el rumbo de la mujer, y el oeste era a donde las mujeres que fallecían o trascendían durante el parto se iban a este rumbo, a este lugar de descanso. Espiritualmente hablando. Exactamente. ¿Por qué? Porque para nuestros abuelos el parto se consideraba como una guerra, como una batalla. Entonces todas las mujeres que lamentablemente no lo lograban, ellas se iban como deidades o se iban protegidas por esta diosa Cihuacóatl que se los llevaba directamente a este mundo. Esta diosa Cihuacóatl está relacionada con la salud, con la fertilidad, con el nacimiento, y es por eso que se le asociaba con médicos y con parteras, pero por estar ligada también a las mujeres que se trascendían durante el parto, también está ligada con lo que es la muerte y la protección de estas mujeres trascendidas en el parto. Ok, qué interesante. Esta es, digamos, como que la versión más fuerte, más conocida, pues precisamente porque los mexicas fue el pueblo que más se extendió cuando llegaron los españoles. Pero pues nuestros hermanitos del sur, en la península de Yucatán y Centroamérica, también tenían una deidad similar. No era del mismo tipo, pero decían que se llamaba Ixtabay. Esta mujer también estaba relacionada con la noche y principalmente con hombres que perdía durante la noche. Esta deidad se supone que representa la oscuridad, la muerte, pero también a la lujuria. Por eso es que se dice que abordaba a los hombres, o que su medio de caza era durante la noche, a los hombres que estaban algo tomaditos, los seducía, los perdía, y una vez que ya los tenía ahí, se mostraba como su verdadera forma. Y estos, pues obviamente, hombres que caían en sus encantos, al ver la forma real de lo que tenían enfrente, pues sí, se iban, o algo, ¿no? Exactamente, y esas almas alimentaban a esta entidad. Fíjate que yo ya había escuchado acerca del Ixtabay, y yo tenía entendido que obviamente también seducía a borrachos y todo, pero principalmente se iba tras los hombres que eran muy infieles. Sí, claro. ¿No? Vaya, porque vamos a suponer que si tu medio de caza o lo que te alimenta es, digamos, la lujuria, ¿quiénes son los que más alimentan esta entidad? Pues sí. Pues obviamente pues los hombres que tienen ahí la libido bastante despierta, ¿no? Por eso es que más que nada a estas personas ataca. Entonces, amigos, si no quieren ser atacados por una entidad femenina que los vaya a seducir en la noche y los vaya a perder, pues pórtense bien, ¿no? Pues sí, no está de más, ¿no? Ante todo eso, portarse bien. Exactamente. No, ¿Cómo pues, ves, Luisito? Está súper interesante, pero fíjate que me gustaría aportar algo un poquito sobre la historia que tú contaste de los mexicas. Ajá. Yo, hace tiempo escuché también que Fray Bernardino de Sahagún hablaba también de ella. Uh-huh. Que él dejó como 8 decretos y justamente el 6º decreto hablaba de la Llorona. Sí. Que era ella saliendo a penar por lo que les iba a suceder al pueblo mexica, ¿no? Exacto, sí. De hecho, pues por aquí hice mi tarea y me traje algunos escritos precisamente. Del Código Florentino se dice: parece una mujer de palacio que tiene aretes de obsidiana, se viste de blanco, se envuelve en ropa blanca. Luce lo blanco, la blancura. La blancura de su atavío desgarra el velo de las tinieblas, así como la lamentación y sus aullidos desgarra el silencio y profetizan la guerra.
anda llorando por la noche, anda aullando, también augura la guerra. Esto es lo que dice el código florentino. Y luego, en letras de Patrick Johansson, en su texto Tlatoani y Cihuacóatl, él afirma: por muy difusa que sea la diosa, parece representar a la luna y en términos muy generales a la feminidad y a la muerte. Es decir, no solamente nuestros hermanitos presenciaron a esta mujer que lamentaba la muerte o la caída de un pueblo, ¿no? De un pueblo, de sus hijos, sino que también los españoles que llegaron se toparon con esta entidad, y por eso es que tenemos evidencia escrita gracias a estos colonizadores. Digo, de algo sirvió. No, pues sí, está padre, quemaron muchos escritos, pero bueno, ellos hicieron los propios. Uno, ¿no? que otro ahí medio se rescata. Pero fíjate, mi Luisito, que hay un montón de historias. Por ahí, acuérdate que estábamos hablando también de lo de la cegua. Claro. También la cegua es la que tiene cara de caballo, ¿no? Sí, es otra entidad que se identifica por una vestimenta blanca, pero aquí se habla que es una deidad que es sumamente hermosa, pero que si la ves a los ojos tiene la capacidad de transformar su cara, y principalmente el vacía, en forma de un caballo. Por eso le llamaban la cegua. La cegua. Y entonces aquí ya viene una mezcla entre una llorona y un nahual. ¿O qué podría venir siendo esto? Porque hay un montón de teorías. Todos ya sabes que queremos buscar cuál es el origen, cuál es la raíz. Pero mientras más indagas, más te confundes, porque se abren los caminos hacia... Son más vertientes, hacia sí. muchas cosas. Y aparte, hacia las experiencias, ¿no? Porque, por decir, si a mí me pasó algo ahorita, yo te lo cuento a ti. Y tú lo puedes contar, pero ya lo cuentas no como yo te lo conté. Y así se va haciendo la cadenita. Y quieras o no, se va perdiendo cierta información. Y en casos se va agregando cierta información que no sucedió. Entonces nunca vamos a conocer realmente la verdad, a menos que tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar al momento en que sucedió todo, ¿no? Pero bueno, las similitudes de entre tantas historias, de entre tanta gente, sí, tienen que decir algo forzosamente. No puede ser que... Por decir un ejemplo, que en Colombia ven a la Llorona y te dicen es así, 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 y te das cuenta que en México es exactamente lo mismo, sí, ¿no? De hecho, pues hay muchas personas que quieren siempre evidencias, ¿no? Simplemente por estadística, alguna de todas estas historias tiene que ser verdad. A lo mejor la gran mayoría pueden ser mentiras o cosas paraidolias, ¿no? O sea, exacto, algo que piensas que es y realmente no es. Fíjate que a mí lo que me llama mucho la atención es que por qué la mayoría de entidades que se aparecen son como enfocadas a la mujer. ¿Me entiendes? O sea, sí, como que la Llorona, la Ixtabay, la Cegua, que se apareció una niña en el panteón jugando, la viejita, la novia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay 1 millón y del género masculino no hay muchos. Entonces, yo quiero pensar, en mi opinión propia, que es precisamente lo que hablábamos en el capítulo de Inge, ¿no? Que la mujer tiene como un poder extra al que tenemos nosotros los hombres, como que tienen más sensibilidad espiritual, más despertar de conciencia de este tipo espiritual, por su sexto sentido. Entonces, ¿crees que eso tenga algo que ver con que las apariciones también sean como enfocadas a la mujer? Pues normalmente la mujer se considera como creadora de vida, entonces ellas son un portal de un mundo espiritual a este mundo físico. Entonces, si me permiten el comentario, y perdón si estoy diciendo alguna barbaridad para los judíos, yo en algún momento, una amiga me comentó que ella quiso estudiar esta religión, pero que le dijeron que las mujeres no podían ir al templo. Y pues su respuesta lógica fue, ¿por qué? Y lo que le dijeron fue que la mujer tiene una conexión directa con Dios. No necesita tanta preparación como nosotros, que somos de mente cuadrada y muy, muy lógica. Le metemos mucha mente, y la mujer es más sentimiento, más intuición y más conexión. Por eso mismo, también, por ejemplo, si te vas a las culturas egipcias, la mujer, hay por ahí algunas esculturas en donde se presenta a la mujer sosteniendo al hombre, porque la mujer era la que le daba esta fuerza al hombre. Pero pues nuestra cultura machista y pues nuestros
los abuelos lo interpretan de una manera distinta. Lo interpretaron de una manera distinta porque pues, se impuso un patriarcado. Entonces cabe mencionar que en muchas culturas, por ejemplo, en los pueblos nativos americanos, sí hay jefes apaches, pero también tengo entendido que las mujeres cumplían una función bastante ceremonial. O sea, tengo entendido que realmente algunas jefes de tribu eran las mujeres y eran las más ancianas por la sabiduría y por la conexión que tenían. Entonces, la mujer tiene algo mágico. ¿Qué? Pues exactamente no lo sabemos, más que todo lo que podemos indagar. Pero la mujer tiene algo mágico y por eso es que muchas entidades se asocian con la mujer. Con la mujer. Pues fíjate que yo te voy a presentar a una mujer mágica. Ajá. La vamos a tener la próxima semana, vamos a grabar con ella y con su esposo. Ok. Pero cuando tú la conozcas, vas a aterrizar muchas cosas de las que ya hemos hablado antes. Ella nos va a ir dando un poquito más de luz en todo esto. Claro, y nos va a poder explicar. Ellos se dedican a algo, pero la parte femenina es muy importante. Sí, claro. En esto, sin esta parte, yo siento que lo que ellos hacen no se podría hacer, ¿no? Así es, mi Luisito. Bueno, pues ya explicaste el origen de la Llorona en otras culturas también. Bueno, si quieren nada más brevemente te menciono otros nombres según otros pueblos de aquí de México. Ya dijimos que para los nahuas se llamaba Cihuacóatl, que normalmente también se asociaba con Tonantzin, que era nuestra madre o era una representación de la naturaleza. Para los pueblos zapotecas se llamaba Xonaxi Cuecuya, que era la diosa de la muerte, del inframundo y de la lujuria. Enamoraba hombres, después se volvía un esqueleto y se llevaba el alma de las personas. La Mictlantzíhuatl, que era la diosa del inframundo, que también seducía y perdía a los hombres. Tempecutli purgaba una pena por haber ahogado a sus hijos en el río, una deidad muy bella que tenía la capacidad de cambiar su rostro, lo mismo que decíamos de la cegua. Digo, la cegua. Y Chocacíhuatl, también para los náhuatl, le llamaban a la mujer que llora o a la mujer que pena. Choca, que es llorar, y Cihuatl, que es mujer. Entonces, por ahí, cada pueblo de lo que es llamado Mesoamérica tenía una entidad o una deidad relacionada con una mujer vestida de blanco y que perdía a los hombres en la noche, ¿no? Bueno, pues ahora yo te voy a hablar de la versión colonial, que la versión colonial de la Llorona, del origen de la Llorona, como tú lo dijiste hace rato, es la más conocida. Pero también hay un sinfín de nombres. Hay en unas historias se llamaba María, en otras historias se llamaba Juana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero del que nunca se habla es del nombre de su pareja. Y su pareja forma una parte muy importante aquí. Okay. Entonces, ahorita me voy a referir a su pareja como el español o como el conquistador. Okay. ¿Vale? Bueno, esto sucede después de la llegada de los españoles, después de la conquista de México. Sí. Había una mujer muy hermosa. Esta mujer, no había un hombre que no le pusiera el ojo encima por la belleza que tenía. Ella era de origen indígena y su nombre era Xochitl. Okay. Bueno, esta mujer no se dejaba conquistar por nadie hasta que conoció en una caminata que tuvo hacia el bosque al español. Vio al español, el español se quedó deslumbrado por la belleza de Xochitl y fue a su encuentro. Platicaron y todo y empezaron a tener una relación. Esa relación duró mucho tiempo porque incluso de esta relación hubo 2 niños, 2 pequeñitos que nacieron de esta pareja. Sí. Pero bueno, el hombre al ser español, pues también tenía como que un poco más de suerte con las demás mujeres. Y era un hombre pues muy mujeriego. Y Xochitl ya estaba cansada de todo esto. Pero lo que realmente marcó a Xochitl y la dejó devastada fue que un día salió a caminar en la noche, salió a despejarse, y justo en el lugar donde había conocido al conquistador, el conquistador estaba haciendo lo que mejor hacía, conquistar, ¿no? Y estaba conquistando a una mujer española. Esta mujer española era también muy hermosa, y ella, al ver esta escena donde están en pleno romance,
lo que hace es salir corriendo desconsolada y se va a su casa a llorar y a lamentarse, ¿no? Cayó en una depresión muy profunda. El español se dio cuenta que ella salió corriendo, pero pues no la siguió, la dejó ahí. Al otro día fue a buscarla, a confrontarla y le dice: Xóchitl, ¿sabes qué? Pues la verdad es que con la mujer que me viste estoy enamorado de ella y me voy a casar. Ella, por más que le suplicó que no la dejara, dijo: por favor, tenemos 2 hijos, entiende, es nuestra familia, yo te amo, etcétera, etcétera. Pues él dijo: la verdad, a mí no me importa lo que tú sientas. Para mí, tú te estás aprovechando de mí porque solamente quieres mi dinero y quieres andar conmigo porque no somos de la misma raza, ¿no? Desgraciado. Entonces como que él la hirió mucho, independientemente del dolor que ella ya tenía causado por la infidelidad de su pareja, estaba el dolor del desprecio y de la humillación que este hombre le estuvo haciendo durante esa confrontación. Sí, claro. Entonces, aunado a esto, todavía para acabarla de lastimar más, le dice: me llevo a mis hijos. Y se los quitó. Se los quitó y llevó a sus hijos a vivir con la nueva mujer. No manches. Xóchitl estaba desesperada y pensó en un plan de venganza. Sí. Ese plan era arrebatarle a sus hijos y salir huyendo y que nunca más los volviera a encontrar. Entonces, ese día que se los llevó en la noche, ella se escabulló a la casa donde vivía el español, porque ya no vivía con ella. Sí. Entonces vivía el español en una casa, ella se metió en la noche, despertó a sus hijos no estaban en el mismo lugar que la pareja, y los sacó de ahí. Y les dijo: hijos, vamos a dar un paseo por el bosque. Entonces fueron al bosque y se dirigieron al río. Los niños, bueno, se cuenta que los niños iban saltando y dando brincos y muy felices porque volvieron a ver a su mamá, aunque no la dejaron de ver mucho tiempo, pero para ellos era importante estar con ella, ¿no? Sí, claro. Y de repente una voz en la cabeza de Xóchitl empezó a sonar. Esa voz le decía: hazlo, hazlo, hazlo. De repente le entró un odio muy profundo porque se le vino a la mente la imagen de cuando el español estaba conquistando a la otra mujer. Se llenó de rabia y el pensamiento fue: le voy a dar en donde más le duele. Se metió al río con sus niños, agarró sus pequeñas cabecitas y las hundió. Los niños hacían un esfuerzo inútil por querer salir a flote, pataleaban y hacían lo que pudieran, pero pues con las fuerzas que ellos tenían no pudieron hacer nada, y lo inevitable ocurrió. En el momento en el que estos niños trascendieron, ella se sumergió en una pena tan profunda y un dolor tan enorme, y empezó a llorar desconsolada, y esa voz ya había desaparecido. Entonces, cuando esa voz desaparece, ella se da cuenta totalmente, como que le cayó un baño de realidad, y vio la locura que había cometido. Sí, entonces, claro, se quedó sin pareja y se quedó sin hijos, y ese llanto que salió de ella era un llanto tan potente y tan doloroso que se escuchó en toda la comunidad donde ella vivía. En todo el pueblo donde ella estaba se escuchó, y lo único que le quedó hacer era querer alcanzar a sus hijos. Sí. Entonces ella empezó a caminar río adentro hasta que el agua superó su nivel y la tapó, y pues ella dejó este mundo, pero su cuerpo nunca se encontró. A raíz de este suceso, todos los días, a la misma hora que Xóchitl había trascendido, todos esos días se escuchaba ese lamento tan doloroso como la primera vez. Fue como un eco que ha perdurado hasta ahorita. Y pues esa es la historia. Cabe aclarar que esto sucedió en el lago de Texcoco. Okay. Bueno, en el río o algo así. Sí. La historia dice río, pero bueno, la zona es Texcoco. Ok. Pues de hecho sí, o sea, ahí los hermanitos de Ciudad o Estado de México pues tienen un montón de historias, porque pues allá es a donde más evidencia o registros hay de estas apariciones. Fíjate que son 3 lugares, es Ecatepec, Xochimilco y Texcoco. Son los lugares con más evidencia paranormal de La Llorona, precisamente. Sí. Pero bueno, yo siento que esta entidad
sigue el cauce del río y los ríos pues tienen bifurcaciones, Sí, y claro. ahí es donde ella es por lo mismo que se aparece en un montón de lugares, y mientras haya agua yo creo que va a Pues ir por ahí se recorriendo todos los lugares. Aparte que yo siento que también tiene la capacidad de aparecerse pues en muchos lugares al mismo tiempo, ¿no? Como que tiene bilocación o no sé, algo así, porque la escuchan por allá, la escuchan por acá y al mismo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo más loco, o sea, a la lógica se escapa, o sea, ¿por qué tantas personas la pueden escuchar a la vez? Y por qué supuestamente vienen estas leyendas en donde te dicen, ¿no? De que si la escuchas cerca, está lejos y viceversa. Y fíjate que ahorita que estabas platicando esta historia, se me vino a la mente el que muchas veces nosotros como humanos hasta parece que nos endemoniamos cuando vienen este tipo de recuerdos por alguna herida emocional. Y yo creo que a todos nos ha pasado que de repente alguna emoción muy, muy fuerte te ciega, te nubla la vista, y hasta que después que ya viste qué hiciste, como que caes en sí y te desconoces. Entonces, esto me hizo pensar que en la historia de Xochitl hubo un ataque por ahí de alguna entidad que la impulsó a que hiciera esto. Se me ocurre incluso que sean estas deidades prehispánicas las que pudieron haber motivado a esta mujer a que cometiera ese acto para que ella alimentara, no sé, una cierta energía negativa. Porque tú estás de acuerdo que por más enojado que estés, hay ciertas cosas que tú no pensarías. Claro. Tienen que ser a fuerza ataques externos de entidades negativas que normalmente cuando tú traes emociones muy densas, pues se te pegan enseguidita. Entonces, eso es lo que se me viene a la mente, o sea, de que esta Xochitl pues tuvo por ahí un ataque quizá... Pues yo creo que sí, porque esa voz que escuchaba dentro de su cabeza que le decía hazlo, 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 pues obviamente no era su pensamiento, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, era algo externo, algún arconte, algo que se le pegó en ese momento para que ella pudiera hacer ese acto tan atroz, ¿no? Y fíjate que, aparte de esto, te tengo como que unos datos muy curiosos de La Llorona. Por lo mismo que te digo que el origen se remonta en muchas épocas, o sea, no creo que haya muchas lloronas, pero pues nunca vamos a saber el origen real. Se dice que también está la tumba de La Llorona. Ah, caray. Y la tumba está aquí en México. Ajijos. Sí, y se encuentra justo a un lado de la carretera de Dolores Hidalgo. Uh-huh. Dolores Hidalgo es un pueblo de Guanajuato, no es... porque muchos, al escuchar el nombre, puedes pensar que es en el estado de Hidalgo, pero sí, no, es en Guanajuato. Y sus pobladores dicen que se escuchaba desde 1850. Okay. Pero fue después de 1900 que hay más evidencia de haberlo escuchado. Entonces, esta tumba se encuentra en una hacienda que se llama Siete Reales. Uh-huh. Y el dueño, al parecer, bueno, más bien las generaciones de los dueños decidieron primero llamar al Vaticano, uh-huh, o no sé cómo pudieron tener contacto con el Vaticano, pero el Vaticano mandó hacer exorcismos a esas tierras para que dejara de aparecerse esta entidad, pero todo fue en vano, realmente no se dejó de aparecer. Con algo muy simple fue cuando se dejó de aparecer esta entidad, y fue que en la tumba que se supone que estaba enterrada, ajá, le pusieron primero una cruz. Sí. Entonces se dejó de ver, pero de repente un rayo cae en esa cruz, okay, le quitó el y sello. la cruz, exactamente, la cruz se rompió y la entidad volvió a aparecer. Uh-huh. Entonces ya decidieron hacer una cripta y sobre esa cripta poner una placa y poner la cruz, y entonces desde ese momento dejó de aparecerse la Llorona en esta zona. Pero está curioso que esté aquí en México, ¿no? O sea, que haya una tumba y que digan que sí es de la Llorona, cuando, por decir, en la historia que te conté, se supone que el río nunca echó el cuerpo a flote, ¿no? Ajá, sí. Uh-huh. Oye, Luisito, y hace rato estabas platicando de tus amigos repartidos en todo Latinoamérica. ¿No te compartieron ninguna historia así perturbadora de
de esta entidad? Sí me compartieron, pero yo prefiero contarte mejor las historias ahorita de México, Okay. y que hagamos un capítulo especial de representaciones de La Llorona en Latinoamérica, Okay. para que podamos entonces contar, sabes que en este país hay esta historia, en este hay esta y en este hay otro, porque tengo un amigo de Paraguay que él se llama Peter Pintos, Ajá. y Peter me mandó una leyenda de una entidad parecida a La Llorona pero con otro nombre, y que ella es como la madre de 7 entidades más, Ok. como de 7 tipos de demonios, Ajijos. que son como todas las entidades que se aparecen en Paraguay, o los casos más conocidos de entidades. Un ejemplo, nosotros los chaneques, las brujas, etcétera, etcétera. Para ellos son otros nombres y otras entidades. Entonces, yo creo que es muy grande el tema como para darte 2 minutos nada más de eso y nos quedemos picados. Ok. Fíjate que también, o sea, se me hace curioso. De nuevo viene una entidad que procrea, femenina. Sí, ¿Me claro. explico? Y ahorita, pues, ligando todo, ¿con qué procrea? Con la energía creadora de los hombres. Sí. Por eso es que busca a estos hombres lujuriosos para extraer esta energía creadora y de ahí probablemente alimentarse ella y o alimentar a los seres a los que ella da o dio vida. Claro, porque fíjate que he escuchado muchas historias de hombres que han visto a La Llorona, pero he escuchado muchas historias de mujeres que solo la escuchan. Creo Sí. que debe de haber allí una historia de alguna mujer que la haya visto también. Pues por ahí la mamá de un amigo nos contó una historia que ya tiene bastantitos años. Entonces, si me lo permites, te voy a platicar. Doña Genoveva, ella comenta que tenía a su bebé lactante, pero que pues que el chamaco era muy comelón y que no alcanzaba a llenarlo. ¿Esto dónde sucedió? Esto sucedió aquí en Córdoba. Esto sucedió específicamente en el Infonavit Santa Margarita, allá por el Beisburama. Dice que fue, si no mal recuerdo, en el andador 3 y que la vista desde su casa hacia el andador se ve el mexicano. ¿Ok? ¿Y esto fue reciente? No, te digo que el chamaco que ahorita ya tiene 30 y tantos, 40 años, estaba lactante, entonces más o menos la edad del... O sea, pongámosle que tiene 40 años esta historia. Vamos a poner que tiene 40 años. Ese Infonavit tiene 50 años de construido, entonces por ahí hay historia. Bueno, el chiste es que ella se levanta en la madrugada, 3, 4 de la mañana más o menos, el niño tenía hambre y entonces ella se prepara a la mamila del bebé. En eso, dice que la ventana que daba hacia el andador estaba abierta y las cortinas medio se movían y dejaban entrever lo que ocurría en el andador. Entonces ella dice que preparando la mamila alcanza a ver a una mujer vestida de blanco. Y pues para ella no se le hizo como que raro, extraño o curioso esta situación, porque por ahí dice que vivían unas señoras que pues hacían de comer y que pues era típico que se levantaran muy temprano para preparar todo lo que iban a vender durante la mañana. Entonces pues la señora curiosa Genoveva dice, pues voy a poner atención a ver quién es. Dice que conforme esta entidad se venía acercando, ella trataba de ver quién era y lo único que veía eran sus cabellos largos y vestida de blanco nuevamente. Pero que cuando llegó a la zona, vamos a suponer que es la mitad del pasillo del andador, que ves que es donde ponen siempre una lamparita. Ajá. Cuando llega esta entidad a la luz, doña Genoveva se percata de que no estaba caminando porque no había pies. Esta entidad venía flotando. Y entonces fue cuando doña Genoveva entra en pánico y pega un grito que hace que se levante su esposo y su mamá. Ella completamente en shock y sin saber o dar crédito por lo que acababa de ver, le comentó a su esposo y a su mamá lo que había visto y ellos obviamente buscaron la respuesta lógica. Pues no, a lo mejor te confundiste, a lo mejor todavía no estabas bien despierta o a lo mejor viste mal. Pero doña Genoveva está segura de lo que vio. Y cabe mencionar que después esta historia la confirmó con el velador de la zona, que era don Chimino, llamado Maximiliano. Ok.
Dice que cuando esta entidad llegó a la esquina del andador, pegó un alarido tan desgarrador que doña Genoveva de nuevo entró en crisis. Y eso fue lo que buscó hablar con don Chimino. Y don Chimino confirmó la versión. Porque don Chimino, al ser velador, dice que él la veía constantemente, pero para él era algo bastante común. Entonces, doña Genoveva es un ejemplo de que las mujeres sí la ven. Pero, cabe mencionar, según la historia, solamente niños, personas muy sensibles y algunos animales son los que ven a esta entidad. Principalmente de ahí viene la leyenda esta de que si tú agarras las lagañas del perro o las lágrimas del perro y te las tallas, tú puedes tener la sensibilidad del animalito y poder ver a estas entidades paranormales. Lo dejamos de tarea. Quien se quiera poner las lagañas del perro para hacer el experimento, pues cada quien, ¿no? No conozco absolutamente a nadie que lo haya hecho. Y amigos, antes de continuar, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos siguen como 271 Podcast y en TikTok 271.podcast. Ok, René, entonces llegó el momento de contarte mis últimas dos historias. Échala. Una es muy corta, pero en esta historia es donde vamos a abordar un poquitito el tema del cruce de los caminos. Ok. ¿Vale? Vale. Yo creo que ahorita te va a hacer como mucho ruido el hecho de escuchar esto, porque ya tuvimos a una invitada que también contó algo que vio en un cruce de una vía. Vale. El cruce de caminos que yo te voy a contar ahorita es de una calle con una vía. Entonces, ese cruce de caminos se encuentra en Infonavit del Dorado y en Rincón del Bosque. Esa vía divide las dos unidades. Ya. Al cruzar la vía ya estás en cada una de ellas, ¿no? Ajá. Bueno, esta historia no me acuerdo quién me la contó, porque también me la contaron hace muchísimos años. Solamente recuerdo vagamente cómo va. Resulta que era una mamá con su hija que vivían ahí cerca del Dorado. Ellas no eran del Dorado. Y la señora trabajaba muy temprano. Entonces, como trabajaba muy temprano, se llevaba a su hija con ella. Te estoy hablando que todavía se veía de noche. Ahí los autobuses empiezan a salir a las 5:30 de la mañana y ellas llegaron como a esa hora a la parada del autobús. La parada del autobús está justo en la vía. Ahí está la parada del autobús, ahí se estaciona y de ahí lo tomas para irte hacia el centro. Entonces venía el tren y hay una subidita para llegar a la vía. Y justo cuando iban subiendo su hija y ella del tren, te estoy hablando de hace muchos años porque todavía era tren de pasajeros aquí en México y ya dejó de funcionar hace muchos años así. Sí, ya tiene un buen. Bueno, venía lento el tren y ven a una mujer que venía saliendo de una de las ventanas del tren de pasajeros. La mitad del cuerpo venía saliendo de la ventana. Obviamente, como la pintan siempre, su pelo largo, la piel medio blanca, extraña, grisácea, el vestido, perdón, muy, muy, muy dañado ya, como avejentado, y con un alarido infernal, hizo que estas mujeres casi se desmayaran del susto. Pero lo que más susto les dio fue que les hizo la señal de adiós. No manches, todavía. Días después, dentro de la casa de la señora, esta niña desapareció y no se volvió a saber de ella nunca más. No manches. Entonces se intuye que se la llevó la Llorona. Va, caray. Oye, Luisito, y hace rato nos amenazaste con que ibas a platicar algo de lo del cruce de caminos, porque esta es la historia del cruce de caminos. Esta es la historia del cruce de caminos, claramente. Pero ahí te va. Dentro de uno de los datos muy como perturbadores de esto, es que se ocupa para muchas cosas. Sí. Pero hablándote ya de entidades de este tipo, de bajo astral, es que en el cruce de caminos tanto termina como puede iniciar una energía. Sí. Es por eso que también los brujos o los que se dedican a estas artes oscuras van a dejar muchas veces sus trabajos ahí. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando el trabajo puede tomar más fuerza. ¿Por qué? Porque hay una expansión hacia todos los rumbos, ¿sabes? Entonces por eso es que es muy importante este cruce de caminos, y que en este cruce de caminos siempre se aparecen también entidades, porque nuestra invitada Kennedy, no sé si te acuerdas que nos contó que en un cruce de una vía con una calle, al pasar el tren,
vio entre vagón y vagón, vio la figura de una mujer también ahí. Una viejita, recuerda. Exactamente. Entonces ya tenemos 2 historias que evidencian que el cruce de caminos puede ser hasta incluso un portal para que estas entidades puedan aparecerse. Yo tenía entendido exactamente eso, que por ejemplo un camino que se cruza con otro te da la vertiente para entrar o ir a otras vías. Entonces, que son portales que se pueden abrir o cerrar para entidades de otra dimensión. Y entonces el hecho de que me hayas dicho que la niña desapareció, que no te dice que fue precisamente en ese portal del cruce de caminos. No, porque la niña desapareció después en su casa, pero ahí fue como el contacto que tuvo con la entidad, que igual la entidad se imprimó de la niña y órale. No, vaya, eso es a lo que me refiero. Digo, ¿qué tal que algo le dijo a la niña, vámonos? Y en el cruce de caminos se desapareció, porque pues, se desapareció, pero no se sabe exactamente qué pasó. Pues no salió de su casa, fue dentro ahí en la madrugada. O sea, un día despierta la mamá y ya no está. A eso me refería. No sé si no me expliqué bien hace rato, pero justamente me refería a eso. Y bueno, para terminar, te voy a contar la última historia. Ajá. Esta historia ya te la sabes porque la conté en el programa de nuestro amigo, el de la radio. No sé si decir su apodo, como lo conocen todos, porque es ofensivo. Pero bueno, voy a decir de nuestro amigo Gore, ¿no? Ok. Entonces, esta historia nos la mandó un seguidor desde Ciudad de México que se llama Armando Rivera. Sí. Bueno, te lo voy a contar así lo más breve que pueda. Esta historia no la vivió él, la vivió un conocido muy cercano de él, el cual no nos quiere decir su nombre. Uh-huh. Pero bueno, es respetable, por algo será. Resulta que su amigo estaba peleando mucho con su novia y tenían una discusión muy fuerte por unos mensajes que la novia le había cachado a él. Uh-huh. Entonces ellos tenían que viajar. Tenían que ir, no recuerdo dónde tenían que ir, pero tenían que pasar por un lugar que se llama La Marquesa. Entonces iban manejando, iban peleando muy feo. La energía entre ellos estaba súper fatal porque pues él iba discutiendo que no era nada y ella iba diciéndole no, como no va a ser nada, si yo te vi los mensajes, no me quieras ver la cara de tonta, por favor, acéptalo. Y él no, que no es nada. Entonces yo siento que cuando hay un tipo de tensión así también puedes atraer entidades negativas, ¿no? Sí, claro. Entonces de repente se poncha una llanta y él se tiene que orillar. Se orilló justo cuando iba pasando por una curva muy conocida ahí. Uh-huh. Se estaciona, se sale un poquito del camino para poder cambiar la llanta y empieza, pone el gato, saca la llanta de refacción y empieza a hacer su chamba para cambiarla, ¿no? La chica se quedó adentro, evidentemente muy enojada. Uh-huh. ¿Y qué crees que pasó ahí? De repente la chica sale volada del coche. Ajá. Y él se enoja y le dice, oye, ¿cómo te atreves a salirte así? Si el gato se puede mover y puedo lastimarme, ¿no? Es que no escuchaste. Y él le pregunta, ¿qué escuché? ¿Qué tuve que haber escuchado? No hay nada. ¿No escuchaste? Y justamente está otra vez el silencio total. Okay. No venían coches, no hay sonidos de animales, solamente el leve sonido de las hojas de los árboles con el viento. Y él no escuchaba nada. Okay. Siguió cambiando y dijo, ya cálmate, o sea, tranquilízate. Justo cuando iba a acabar de cambiar la llanta, escucha muy a lo lejos el lamento. Okay. Este lamento que te hiela los huesos también. Uh-huh. Se apura a apretar los birlos de la llanta y se suben al coche apresurados los dos. Ya en el coche empiezan a discutir qué habrá sido y siguen su camino. Uh-huh. Vuelven a empezar a pelear. Cuando empiezan a pelear, otra vez la energía se empieza a volver tensa. ¿Y qué crees que pasó en ese momento? ¿Qué fue? Volvieron a escuchar ese ruido, ese lamento. Ajá. Pero en el asiento de atrás. Entonces perdió el control, se salió un poco de la carretera, se bajó del coche, con ella evidentemente, y salieron corriendo. No les importó el coche, ahí lo dejaron y se fueron. Ya no sé la historia de cómo llegaron a su casa, qué hicieron, pero sí hay un dato muy personal, que desde esa noche, ahora la chica regularmente la escucha noche tras noche, pero dentro de su casa. No. ¿Qué crees que con se haya esa llevado historia algo yo con termino? Ella, ¿o qué? Pues yo supongo que sí.
No manches, qué No sé fuerte. qué sea. Pero bueno, René, ¿cómo viste las historias de esta vez? Pues bastante entretenidas. Esta historia me recordó a... Una vez mi hermano venía llegando tarde, pues de andar de fiesta. En ese entonces él traía una motoneta. Y justo en la curva para llegar a la casa pasaba un riachuelito. Y él dice que iba andando en su motito cuando de repente ve a una mujer de blanco, pero que como que brillaba su vestido. Y conforme se fue acercando, la moto empezó a fallar, como que a hacer con fallas eléctricas. Pues obviamente pues trata de recuperar el control. Y cuando voltea a ver a esta mujer, se da cuenta que estaba flotando. Entonces mi hermano de nuevo entró de nuevo en pánico. Trató de manipular lo mejor que pudo la moto porque ya se estaba yendo hacia la cuneta que ya da hacia un riachuelito. Y después de que recuperó el control, dejó de ver a esta mujer. Entonces, son cosas bien locas que de repente no te explicas. Pero, pues por eso estamos platicando de todo esto, ¿no? Hay que prevenirse. ¿Cómo? No saliendo de noche, principalmente, borrachos, y no pasar por cruces de vías, porque ahí es a donde se supone que estas entidades están cazando a sus víctimas, ¿no? Claro. Bueno, René, pues como lo dije al principio, ahora sí hubo muchísimas historias que nos mandaron y me gustaría contarte, bueno, más bien leerte una historia de uno de nuestros seguidores que nos publicó en Facebook. Vale. Te la voy a comentar. Échala. Fíjate, esta historia nos las manda un chico que se llama Pantera Fit Arenas y te la voy a leer. ¿Vale? Dice: tenía como 14 años de edad, vivía en una hacienda antigua cerca de Huatusco. Y recuerdo que para ir a la tienda tenía que cruzar un rancho de café. Había una vereda justo en el medio para que las personas lo cruzaran. De regreso se me hizo tarde, ya empezaba a oscurecer. Crucé la carretera y subí la vereda para cruzar ese rancho que estaba alrededor de la hacienda. A lo lejos, como a unos 100 metros, vi a una persona parada, pero no alcancé a distinguir qué era. Entonces seguí mi camino, y cuando me acerqué más, vi que era una mujer vestida de blanco. Estaba de espaldas y justo por donde tenía que pasar. Me limpié los ojos porque pensé que tenía una alucinación, pero no. Ahí seguía. Intenté moverme para regresar, pero no pude. El cuerpo, por alguna extraña razón, estaba paralizado. Como 20 segundos después logré moverme, y como ese camino cruzaba justo por la barda de la hacienda, una barda de piedra como de 3 metros de altura, me subí a un árbol de higuerilla, y me brinqué sin poderme mover muy bien. Caí encima de un vivero de matas de café, me enterré una varilla en la espalda porque no alcancé a caer parado, porque mi cuerpo seguía como sin responder. Llegué a mi casa privado y mi madre me dijo que estaba pálido. Me preguntó qué tenía, le platiqué y me dieron aguardiente. Esas recetas eran de nuestros antepasados para curar los sustos. Sí, claro. Y esa es la historia que nos manda Pantera Fit Arenas. Muchas gracias. Bueno, René, pues ahora sí hemos llegado al final de este capítulo. Espero que todos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden que sus historias son muy importantes porque nos ayudan a generar más contenido como este y nos las pueden mandar directamente por email a nuestro correo, que es 271podcastoficial@gmail.com. Recuerden también que si quieren un tatuaje, se pueden comunicar conmigo directamente a mi Instagram, que es luiski1. Si de repente también por ahí quieren llevar una ceremonia de temazcalito o quieren alguna terapia de ayuda emocional, como pues un masajito de rebozo o por ahí alguna platiquita, pues también me pueden contactar en mis redes sociales directamente. Y no se olviden de mandarnos también sus historias con lo que están haciendo en el momento de escuchar nuestros capítulos. Por ahí nos han mandado de que pues manejando principalmente es cuando lo van escuchando. Entonces pues mándense, grábense un videito ahí de qué están haciendo mientras nos escuchan. Así es, entonces ayúdennos compartiendo para que podamos darles más contenido como este. Recuerden nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, estamos como 271 Podcast, TikTok como 271.podcast y bueno, el canal de YouTube lo están viendo ahorita mismo. Activen la campanita, suscríbanse y no nos queda más que decirles que la verdad no se encuentra allá afuera. La verdad se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Bye. Bye.